Sobre las cartas la mesa, un podcast donde hablamos de todo. Hoy nos encontramos en el episodio 10. Cuando la política habla, voces, discursos e identidades. Hola señor kiosquero, vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba y presten mucha atención. Bueno, buenas tardes a nosotros y bienvenida a la audiencia también. Yo soy Sofía Salzano y esto es Sobre las Cartas la Mesa. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que sé que nos mueve a todas por igual, cada uno con lo suyo y con participantes que creo no se habían encontrado nunca hasta ahora, ¿no? Hablaremos de identidades políticas y análisis del discurso. Para eso, honrando la pluralidad de voces y el debate democrático, lograremos traer representantes de las tres fuerzas políticas con más pisada en el territorio nacional. Recibiremos a Pali Macuca, militante peronista y estudiante de Sociología, Lari Cuadora, licenciada en Administración e integrante de la Juventud del PRO, y a Juli Lofman, trader certificada de Bitcoin y recientemente afiliada a LLA en el acto del Parque Lezama. Bienvenidas a Sobre las Cartas de la Mesa. ¿Cómo están ustedes? Hola Sofi, un gusto encontrarnos como siempre. Bastante bien por acá, con ganas de conocer a la invitada de hoy. Yo muy bien, me tomé un Uber para venir para acá y en la semana escuché algunos episodios previos para entrar en onda. También encantado, va a estar linda la charla. Bueno, excelente Lari, esa es la tarea. Y nuestro chat nos comenta, @lapelusa, #SCM. Hola Sofía, acá ya estamos escuchando en la OFI. Gracias por la buena onda de siempre. Bueno, gracias a ustedes que nos bancan en todas. Hoy nos visita la politóloga Atenea Graciano, reconocida especialista en el análisis discursivo. Ella viene a charlar un poco con nosotros sobre los discursos que promueve el gobierno de Javier Milei. Bienvenida, sentite como en tu casa. Hola Sofi. Bueno, buenas tardes a todas. Es para mí un gusto que me hayan invitado a conversar sobre un tema tan controversial, ¿no? Sí, vos misma lo dijiste, el placer es todo nuestro. Como bien sabes, la idea es que yo no tenga mucha participación sustancial, sino que las chicas hagan ida y vuelta con vos y se puedan ir enriqueciendo la conversación entre todas. Comencemos entonces y para eso te pregunto, Ate. Para vos, ¿cuáles son los ejes discursivos que más defiende el presidente en torno a su plan de gobierno? Bueno, Sofi, para comenzar, no se trata de decir nada nuevo. La base de la narrativa política que quiere construir el gobierno de Milei está construida sobre la economía. Desde que puso el foco en la necesidad de llegar al déficit fiscal cero, esta administración viene insistiendo en que el discurso alrededor de los indicadores macroeconómicos, como el riesgo país, el precio del dólar y el número en el que cierra la inflación mes a mes, tienen efectos materiales directamente relacionados con las condiciones de vida de la gente. Esta estrategia de anclaje temático es común en gobiernos que buscan legitimación pragmática, especialmente en contextos de baja legitimidad. Pongamos de ejemplo el caso de Néstor Kirchner en 2003, que se basó en la narrativa de derechos humanos para legitimar sus políticas. En este sentido, la base temática le permite al gobierno construir un relato que justifique y dé coherencia a su forma de actuar políticamente. Bueno, a ver, Ate, discúlpame que te corte, pero la verdad no me parece comparar el gobierno de Milei con el gobierno de Kirchner. No sé si del otro lado hay compañeras escuchando, pero hablar de Néstor es hablar del gobierno por y para el pueblo, de la propuesta superadora de que se animó a disputarle el bastón a Menem y llegó de la mano de los movimientos sociales, entendiendo que los primeros aliados son el pueblo y retomando también la importancia que le hemos dado a los derechos a lo largo de la historia. A ver, acá Mosca Roseta nos dice que este es el peor gobierno de la historia, por favor no lo comparemos con el kirchnerismo. De igual forma, Pali, estemos atentas ahí porque la base temática funciona tanto como un argumento para el accionar del gobierno como para construir una contranarrativa que puede desdibujar el discurso oficialista. Tengamos en cuenta que la alusión a la economía como tema central permite justificar decisiones del presidente y a la vez funciona como un factor que articula posiciones diferentes en torno a la misma necesidad. Acá permítanme que aparezca la teoría de Ernesto Laclau. Él diría que como la economía es una cuestión tan amplia y cada uno tiene su relación personal con esa temática, puede transformarse en un significante vacío, o sea, un término lo suficientemente amplio como para unificar demandas e interpretaciones que no tienen un contenido específico fijo. Al actuar como significante vacío, la economía se puede adaptar a diferentes narrativas y ser usada para justificar un rango de políticas muy diverso, desde ajustes fiscales hasta liberalizaciones o intervenciones. Hola, ¿cómo te va? Discúlpame que te cortes justo acá, pero entiendo que lo que estás diciendo se aleja demasiado de la realidad que están viviendo los argentinos. Para mí, acá hay algo muy interesante que recupera la libertad avanza, y eso es volver a los datos. En un mundo que tiene tantas demandas activas a la vez,
Las instituciones nos acercan datos sobre qué entidades de gobierno deben ser prioritarias para la gestión. Y en las urnas, el pueblo nos dijo a gritos que todas las áreas de gobierno nos enfoquemos en arreglar la macro. Tan simple y complejo como eso. Además de volver a los datos, me parece necesario volver a las discusiones que se llevaron a cabo, por lo menos desde mi espacio, para la construcción de la veracidad que llevamos como bandera. Para mí se da con la misma figura de Mauricio Macri, con esta cercanía y su forma de ser tan humana. Realmente creo que es la oposición ideológica total al kirchnerismo, que tanto daño le ha hecho a la Argentina. Pero bueno, volviendo a los datos. ¿Cómo se piensa que vamos a arreglar las macros si no es dejando atrás toda la mafia del kirchnerismo? Acá me van a encontrar coincidiendo con Larita. O sea, digo, el escándalo del festejo del cumpleaños de Fabiola junto al vacunatorio VIP en el contexto de encierro durante la pandemia. Nos vino a sacar el velo de los ojos a muchos. Ahí entendimos que realmente no les importa a la gente, sino mantener los privilegios que garantiza ser un miembro de la casta. Ese día algo se quebró en los argentinos de bien, que veníamos respetando las locuras de medidas que proponían. El sentimiento de injusticia era tan grande que terminamos quemando barbijos para repudiar esto que hacían. Además, no entiendo por qué se quiere relativizar tanto la centralidad de la economía si el gran problema de la Argentina, desde hace por lo menos 100 años, viene siendo la deuda externa y la fuga del capital. Digo, ¿alguien nos va a negar que sin resolver la economía no se puede seguir viviendo así? Bueno, en nuestro Twitter, que es sobre las cartas de la mesa, _, anda diciendo, @LucasLeón, que se vayan todos, no hicieron nada antes, ¿qué quieren ahora? ¡Viva la libertad, carajo! También nos deja su comentario, @Ángel de Dios. ¿Qué hubiera sido pasar la pandemia con este gobierno nefasto? Estaríamos todos muertos. Más allá de las discusiones económicas que podamos dar, me parece que se pierde totalmente el eje sobre la importancia de políticas que reflejan derechos conseguidos, como la educación sexual integral, el matrimonio igualitario. Creo que esto de oponerse directamente al peronismo no es algo nuevo. No es el primer espacio que quiere crear un nosotros y un ellos, o como se dice, un peronismo y un antiperonismo. El peronismo sigue siendo una fuerza clave que atraviesa generaciones y se adapta a distintos contextos. La capacidad de significarse nos permite a nosotros mantenernos vigentes y eso también hace que el antiperonismo siga siendo un factor clave en el debate político. Juli, ¿vos qué pensás respecto al rol que da el presidente a la ciudadanía? El presidente logró algo que nadie antes había logrado nunca. Nos mostró que para salir adelante hay que aprender a crecer sin dinero. Aprender a invertir en la bolsa, a analizar el mercado. Durante el kirchnerismo, ¿quién te enseña a capitalizarte así? Desde lo más chiquito hasta lo más grande, todo se empezó a hablar en los términos de la realidad, a matar todos los relatos que los zurdos venían repitiendo como loros por años. Las cosas gratis, por ejemplo, que ponía el gobierno, todo la pagaba el Estado. Los que nos escuchan con su trabajo le pagan el sueldo a un montón de ministerios inútiles que nuestro presidente estaba sacando de acuerdo con lo que votamos todos. Ahora, una pregunta para el especialista, que veo que tiene una mirada muy poco imparcial. ¿Qué nos puede decir de este despertar que vino con la presidencia de Javier Milei? Y bueno, Juli, mirá, ahí lo que yo veo en este punto que nos planteas es algo de lo que ya habla un poco Rosan Ballon, un autor francés. Tiene que ver con esta nueva forma de construir legitimidad y representación. Digo, pareciera haber un discurso que se construye dirigido a la viralización en redes y para que se replique en el sistema de medios. Este discurso constituye una puesta en escena para generar esa cercanía y proximidad con el electorado. Y esto se hace porque la ciudadanía necesita funcionarios que le sean cercanos, que sean como uno. Por eso asocian más como presidente a alguien que no viene del ámbito de la política. A Milei le concedo la victoria de haber tenido siempre un discurso genuino. Y ojo, en el sentido de que si él dice algo públicamente es porque realmente lo cree. Y eso le llega mucho más a la gente que una buena estrategia de comunicación pensada en un escritorio. Esto también muestra que, por ejemplo, el lenguaje y los conceptos políticos de siempre quedaron obsoletos ya para describir las expectativas y necesidades que tiene la ciudadanía. Como dije anteriormente, realmente la capacidad de generar cercanía es algo que se tiene que destacar de los políticos. Creo que es algo muy valioso que hay que recuperar del 2015, es volver a la idea del esfuerzo. ¿Cómo esperamos recuperar la política si ni siquiera podemos recuperar la cultura del trabajo? No de este timbeo que se está proponiendo ahora con los bitcoins y esas cosas. No, de verdad, cada uno tiene que remar con su ritmo y tiene que hacer lo que le corresponde. Si nosotros, como personas, no hacemos lo que nos toca, ¿qué esperamos que el Estado haga por nosotros? Y ahora, Atenea, por ejemplo, ¿qué clave nos proponés para leer y para procesar los dichos de Javier Milei? Digo, como, todo depende, ¿no? Pero ¿qué análisis haces vos sobre esto? Sobre esto que me planteás, veamos juntas. A ver, nos vamos a preguntar qué tipo de etos se proyecta en las intervenciones de Javier Milei. Un filósofo hace mucho tiempo decía que el etos es la proyección de la imagen del enunciador en su discurso.
¿Vieron cuando alguien te dice, no proyectes? Bueno, es un poco esto. Digo, a los intelectuales nos cuesta ver cómo una narrativa arraigada en la violencia le puede traer una mejor percepción de la realidad al pueblo argentino. No comparto con quienes dicen que el uso de la violencia arregla las cosas, porque no lo veo reflejado en la realidad. Es más, si uno sale a la calle, ve que el clima de agresividad social se puede instalar y afianzar desde hace meses porque la persona que preside la nación utiliza el lenguaje que incita al odio y a la violencia en 8 de cada 10 posteos en redes. Sí, bueno, como dijo Lari, creo que hay que volver a los discursos de los dirigentes. Cristina siempre dejó en claro que la recuperación del Estado en materia económica no es incompatible con la patria, y esto lo demostró, por ejemplo, con la recuperación de YPF. Realmente el Estado es una herramienta donde el pueblo dañado puede ser recuperado a través de la inclusión social. Realmente creo que hay que devolverle a la política el control de la economía y colocar al Estado como el garante de los derechos. El peronismo es un proyecto de inclusión social donde la ciudadanía no es solo un conjunto de individuos, sino un pueblo, un sujeto colectivo popular. Pienso que la época de Néstor y Cristina son una respuesta a la decadencia del país que nos dejaron las políticas neoliberales de los 90. Bueno, es interesante lo que trae Pali acá, digo. Sin la existencia de un kirchnerismo en sus años dorados, no podríamos haber llegado a la presidencia de Javier Milei el día de hoy. Sin ánimos de hacer futurología, sí me parece que estaría bueno contrastar lo que contaba Pali con el gran impacto que tiene el lenguaje neoliberal y las lógicas monetarias como centro de la construcción de la identidad política en la militancia de Milei. Por ejemplo, ¿cambia en algo que el presidente, como agente con incidencia a la hora de formar la opinión pública, diga abiertamente en prime time televisivo que gobierna casi exclusivamente para los argentinos de bien? ¿O qué efecto tiene la convivencia del discurso anticasta con el gran aumento de la dieta de diputados y senadores, por ejemplo? Muy necesarias estas preguntas, Atenea. Juli, ¿vos podés echar luz sobre esto? Sí, a ver, creo que acá lo importante es tener en claro cuál fue el gran acierto de Javier Milei. No tratemos de darle tanta vuelta. El acierto fue hablarnos a nosotros, a la gente que estaba harta de la vieja política. El House te habla y vos te convertís en un león. Él nos enseñó la importancia de darnos la pesca y nos enseñó a pescar. Digo, de enseñarnos a pescar y de mostrarnos las cañas más lindas para que nos las podamos comprar con nuestro trabajo. Estábamos desesperanzados y nos marcó la batalla cultural que teníamos que dar la fuerza del cielo, que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Los que adoctrinan a nuestros hijos, que nos trajeron hasta donde estábamos el año pasado, y encima de eso nos dio esperanza. A veces entro a Twitter y leo, ¿vieron lo que hizo el presidente? Está loco. Y yo digo, es exactamente la razón por la que lo voté. Yo quería que haga eso. No, pero me parece indignante esto que estás diciendo. Eso también se los mandan a tuitear desde la Casa Rosada. Es un doble discurso. A él le bancan cosas que un peronista no se le bancarían por nada del mundo. Digo, hay alimentos que tu ministra sigue sin entregar. Bueno, se puede discutir en otros términos, para esto más en un espacio de intercambio respetuoso. Bueno, sí, perdón, Sofi, pero la verdad es que se le dé cabida a esta gente que solo retoma frases de Twitter, me parece un desastre. Hay que hablar, pero con contenido. Lara, vos estás un poco callada, che. ¿Cómo ves estas cuestiones que operan hacia el interior del espacio de Cambiemos? No, bueno, a ver. Con Macri no había enemigos. Todos teníamos que tirar para el mismo lado, que era superar la pesada herencia que nos dejó el kirchnerismo. Yo creo que como espacio, perdón que esté tan nostálgica, ¿no? Pero realmente creo que tenemos que volver a intentar superar las izquierdas y las derechas. Dejar un poco estas pasiones de lado, que realmente no nos llevan a ningún lado. Hay que unir a los argentinos, según mi visión. Gracias al agotamiento de esta cuestión de la grieta, es que Milei llegó al lugar que llegó. Pero bueno, pienso que hay que superar esto y demostrar que acá no hay enemigos. Acá nos tenemos que hacer cargo de las cosas. El kirchnerismo se tiene que hacer cargo de la herencia que dejó. Hay que generar nuevos trabajos, hay que volver a acercarnos a la gente. La política no es mala, solamente hay que dar una vuelta. Necesitamos que cada persona haga lo que corresponde. Esa suma de voluntades es lo único que nos va a dejar avanzar. Hay que juntar las voluntades individuales. Bueno, me parece que podemos ir cerrando con el podcast el día de hoy, pero antes quiero preguntarte una cosa, Tenia. ¿Qué pensás de los debates que se dieron en el espacio el día de hoy? Y la verdad que me encantó participar de este espacio. Considero que la diversidad de opiniones es siempre respetable, pero bueno, en un marco que busque reflejar cierta argumentación, ¿no? Me parece que hablar en estos términos y no simplemente hacer opinología es algo que se está perdiendo a nivel en general. La inmediatez de la información hace que siempre tengamos que ser expertos en algo nuevo. Así que simplemente eso, gracias por el espacio y bueno, espero cruzarnos nuevamente en otros ámbitos. Bueno, gracias a Tenia, gracias a todas las compañeras por participar el día de hoy, gracias a los oyentes también. Gracias a vos. Con esto nos despedimos el día de hoy y nos vemos el próximo jueves. Arme el tiro.